Hola a todos, soy Kadram en Teorías. Recuerden que yo no soy el creador de esta teoría. Los créditos están en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más, que comience la teoría. Capitán 7. Armas. Izuku nunca antes había estado en una ferretería. Probablemente tuvo algo que ver con crecer sin un padre, pero mamá siempre contrataba a un personal de mantenimiento para cualquier cosa que necesitara ser reparada en la casa, y ese tipo siempre traía sus propios materiales, por lo que Izuku nunca había tenido ninguna razón para caminar dentro de una tienda como esta antes, razón por la cual estaba parado congelado en la entrada, sin saber por dónde empezar. Algunos de los empleados estaban comenzando a mirarlo de manera extraña, probablemente preguntándose por qué un niño con uniforme de escuela secundaria estaba mirando su tienda como si fuera una especie de laberinto que lo iba a comer vivo, por lo que Izuku obligó a sus pies a moverse y comenzó a vagar sin rumbo fijo mientras trataba de mirar discretamente las señales. No era culpa suya que la tienda fuera tan grande e intimidante. Muy bien, tenía un objetivo cuando entró aquí, ¿no es así? Oh, claro, armas. Después de la pelea con esos villanos drogados la semana pasada, había decidido que necesitaba afinar su selección de armas. Los tacos habían funcionado muy bien durante los primeros segundos, pero se rompían con demasiada facilidad, y el hecho de que mamá no se hubiera dado cuenta de que faltaban en el armario no significaba que pudiera seguir tomándolos hasta que se fueran. ¿Y si mamá quisiera usarlos para otro proyecto? Entonces, de todos modos, es de esperar que la tubería no se rompa tan fácilmente y no debería ser tan difícil de comprar, ¿verdad? Pero, ¿en qué sección se suponía que debía? La plomería parecía prometedora. Fontanería usaba tuberías, no. Izuku luchó por no ponerse cara a cara con su propia estupidez, ya que no necesitaba dar más razones al personal para cuestionar su cordura. Por supuesto, la plomería usaba tuberías, realmente era tan estúpido como dijo Kak-chan, no. Se volvió por el pasillo y empezó a mirar alrededor mientras trataba desesperadamente de fingir que sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué había tantas tuberías? ¿Y por qué estuvieron todos tan largos? No estaba buscando un bastón, quería algo que pudiera caber en su bolsillo. Finalmente encontró una tubería de cobre que parecía lo suficientemente corta como para ser prometedora. Cogió un trozo y empezó a pasárselo entre las manos. Era ligero, pero se sentía lo suficientemente cómodo. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Izuku gritó y dejó caer la tubería cuando rebotó en el suelo. Izuku sintió que su rostro se enardecía y se volvió hacia el empleado que lo miraba con disculpa. El niño tenía más o menos su edad y tenía el pelo amarillo que era casi tan brillante como el delantal rojo de su uniforme de tienda. Lo siento, amigo, dijo el empleado. Se supone que debemos ofrecer ayuda y experiencia a las personas que ingresan. No es que yo tenga mucha experiencia, solo soy un trabajador a tiempo parcial, pero podría ayudarlo a encontrar a alguien que sea un experto si lo desea. Izuku no pensó que ninguno de los empleados fuera experto en vigilantismo. No, gracias, solo estoy vagando. Si me dice cuál es su proyecto, probablemente podría indicarle la dirección correcta. Ofreció el chico. Es solo un pasatiempo. Izuku miró hacia la tubería de cobre, que todavía estaba olvidada en el suelo. Parecía demasiado llamativo, como si fuera un recordatorio físico de lo inútil que era. No solo no sabía qué tipo de pipa comprar, sino que también se las había arreglado para dejar caer una en voz alta a los pocos minutos de llegar a la tienda. ¿Realmente era un idiota? No. El empleado siguió su mirada hacia abajo y sonrió tímidamente. Lo siento, amigo, normalmente lo agarraría y se lo guardaría, pero, se rió entre dientes con torpeza, realmente se supone que no debo manejar ningún material conductor. Por primera vez, Izuku notó el patrón de rayo negro en el cabello del empleado. Oh. Tienes un capricho de la electricidad. ¿Sí? El empleado sonrió alegremente. Mi nombre es Kaminari, por cierto. Un placer conocerte. Izuku se inclinó y recogió la tubería. Es muy inteligente de tu parte trabajar aquí con tu peculiaridad. Estoy seguro de que estás aprendiendo todo tipo de cosas sobre circuitos y electricidad. Los ojos de Kaminari se agrandaron. Vaya, ni siquiera había pensado en eso, amigo.
Solo quería ahorrar algo de dinero extra para la escuela secundaria. Me pregunto si algunos de los chicos de la sección de electrónica estarían dispuestos a enseñarme. Estoy seguro de que lo harían. Izuku sonrió. Buena suerte. Gracias, amigo. Kaminari sonrió. Y buena suerte en tu proyecto. Izuku asintió y vio a Kaminari irse antes de volverse hacia la tubería en sus manos. Lo miró y frunció el ceño cuando vio algunas pequeñas abolladuras donde lo había dejado caer. El cobre probablemente era muy bueno para las tuberías tradicionales, pero parecía demasiado blando para lo que Izuku tenía en mente. Sería realmente un inconveniente tener que arreglar abolladuras en sus armas todas las noches, lo que lo devolvió al punto de partida. Si el cobre no iba a cortarlo, entonces, ¿qué tipo de metal había? Había un montón de diferentes tuberías de plástico y PVC, pero probablemente tendrían los mismos problemas de rotura que las clavijas, por lo que no perdió mucho tiempo en esa sección. Finalmente, vio una sección con tubos negros que decía que estaban hechos de hierro. Cogió una pieza más corta y parecía lo suficientemente pesada como para dar un puñetazo. Casi quería dejarlo caer para asegurarse de que no se abollara, pero la vergüenza había sido lo suficientemente mala la primera vez y había sido un accidente. Eligió dos piezas idénticas que eran lo suficientemente gruesas para que él pudiera sostenerlas cómodamente y de unos 30 centímetros de largo. Tardarían un poco en acostumbrarse, pero la tienda no vendía nada más corto que eso en la plancha, así que tendría que hacerlo. Dejó sus pipas en su canasta y comenzó a caminar hacia un letrero que decía herramientas. Probablemente no compraría nada de allí, pero no estaría de más verse bien. Quizás tendrían un cúter más largo o algo así. El que tenía era funcional, pero no había sido lo suficientemente largo como para causar un daño significativo a ese villano tentáculo, por lo que sería bueno tener algo con una hoja más larga como respaldo. Sin embargo, al mirar los cúter, Izuku se dio cuenta de que realmente no tenían mucha variedad en lo que respecta a la longitud de la hoja. Parecía que la mayoría de las diferencias entre los diferentes modelos eran solo el ancho y el mango, que no era algo que le importara a Izuku. Sin embargo, justo al lado de los cúters se mostraban algunos cuchillos utilitarios. Izuku vaciló antes de mirarlos. ¿Estaba realmente listo para llevar un cuchillo? Eso parecía, más serio de alguna manera. Como si en realidad estuviera planeando lastimar a alguien en lugar de simplemente llevarse un arma en caso de emergencias. Pero, ¿era un cuchillo realmente tan diferente a un cúter? Ambos eran afilados y podrían causar algún daño, y el cuchillo sería realmente útil. Se rindió y consiguió un cuchillo de aspecto genérico que podía doblarse en su propio mango para no cortarse accidentalmente. No es como si tuviera que usarlo, ¿verdad? Fue bueno tenerlo. Sin embargo, entre el cuchillo y las tuberías, Izuku estaba empezando a preocuparse por cómo llevaría todo. Claro, tenía el bolsillo de su sudadera, pero ya había dejado caer su lata de sopa 3 veces mientras corría y solo había pasado una semana. Las cosas empezaron a fallar debido a todos los rebotes que implicaba correr, por lo que probablemente debería encontrar una mejor solución. Deambuló un poco más por el pasillo de herramientas antes de ver una sección etiquetada como delantales de herramientas. Algunos parecían delantales reales, como los que llevaba Kaminari, pero otros eran más como cinturones utilitarios. Tenían bucles que probablemente estaban destinados a martillos, pero Izuku podría modificarlos fácilmente para sostener sus estacas, y algunos bolsillos que probablemente serían perfectos para su cuchillo y lata. Eligió uno hecho de un material similar a un lienzo de color verde oscuro que combinaría bien con el resto de su atuendo de justiciero y lo agregó a su canasta. Era un poco caro, pero no había comprado ningún merchandising de héroe bueno, el punto era que tenía una pequeña asignación extra ahorrada, por lo que podía permitírselo. Izuku se dirigió hacia la sección de caja, pero se detuvo cuando una de las pantallas al final de los pasillos llamó su atención. Resorteras. Bueno, sería bueno tener algo capaz de realizar ataques de largo alcance. Cayó en la tentación y leyó el empaque. Slingshots, una herramienta divertida y eficaz, perfecta para la caza y la supervivencia. Simplemente coloque su munición preferida, recomendamos perdigones de acero, canicas o incluso rocas lisas, en la bolsa de cuero y dispare.
Había algunos paquetes de perdigones de acero en la misma pantalla, que básicamente parecían canicas de metal, pero Izuku no agarró ninguno. Dispararle metal a alguien sonaba realmente serio, como disparar una bala, y realmente no era un justiciero serio. Además, otras personas probablemente eran mucho mejores en tirachinas que él, y si planeaban usarlas para cazar o sobrevivir, entonces necesitaban munición profesional mucho más que él. El cajero le dio a Izuku una mirada extraña mientras salía, pero en realidad no estaba prestando atención. Debería comprar algunas canicas de camino a casa. Serían perfectos para su resortera, además, resolverían un problema que había tenido para encontrar rocas. Normalmente, había suficientes escombros de peleas de héroes pasadas, que Izuku no tuvo problemas para encontrar cosas que lanzar para llamar la atención de los héroes, pero hubo algunas ocasiones en las que tomó 1 o 2 minutos encontrar algo que arrojar y los héroes casi llegaban tarde. Si tuviera canicas para tirar, no tendría que perder el tiempo buscando piedras. No usaría su resortera contra los héroes, eso sería de mala educación, pero lanzarlos funcionaría bien. Eligió una tienda de juguetes más grande en el centro, con la esperanza de que tuvieran una mayor variedad de canicas. Afortunadamente, no recibió tantas miradas extrañas aquí, pero se sintió extraño estar aquí sin hacer una línea recta hacia el pasillo de coleccionables de héroes. Le tomó unos minutos encontrar las canicas, pero cuando lo hizo, se alegró de haber venido aquí en lugar de una tienda más pequeña. Había muchas canicas que se vendían en pequeñas bolsas de red que tenían unas 10 canicas normales y una más grande, pero lo que hizo sonreír a Izuku fueron los grandes dispensadores que vendían canicas a granel. Agarró una de las bolsas de lona y miró los diferentes colores. Quienquiera que estuviera a cargo de nombrar los colores de mármol debería ayudar a los estudiantes a encontrar sus nombres de héroes, porque obviamente se estaban divirtiendo demasiado con su trabajo si los nombres locos como Tsunami o Tigre Salvaje eran una indicación. Izuku finalmente se decidió por un color llamado Bosque Encantado, que era una mezcla arremolinada de verde oscuro y negro, porque combinaba con su atuendo de justiciero, y compró alrededor de 2 libras en canicas. Con suerte, eso sería suficiente para que le durara al menos un par de semanas, y había algunos bolsillos en su nuevo cinturón de herramientas que serían perfectos para ellos. Por primera vez desde que conoció a All Might, Izuku caminó a casa sonriendo. Capitán 8. Mirando hacia el futuro. Izuku mantuvo un ojo en el reloj y guardó todos sus libros 5 minutos antes de que terminaran las clases. Vio que algunos de los otros estudiantes le lanzaban miradas mientras pasaban los segundos y tragaba saliva. Con suerte, realmente se había vuelto más rápido desde que se convirtió en un justiciero porque no estaba esperando lo que le sucedería si no lograba escapar a tiempo. La campana era como el arma al comienzo de una carrera, e Izuku estaba fuera de la habitación antes de que la mayoría de sus compañeros hubieran agarrado sus maletas. Desde allí, se apresuró a ir a su casillero y luego a salir por la puerta. El único que podría esperar alcanzarlo en este punto sería Kacchan, pero Izuku esperaba que su suerte se mantuviera y Kacchan simplemente se fuera a casa, como lo había estado haciendo durante las últimas semanas. No sabía por qué Kacchan parecía tomárselo con calma, pero tal vez finalmente se había dado cuenta de que Izuku no tenía ninguna esperanza de ser mejor que él. Quizás si Izuku mantenía la cabeza gacha, entonces Kacchan no lo vería como una amenaza y seguiría dejándolo solo. Era casi demasiado esperar. Mamá estaba en el trabajo cuando llegó a casa, así que le envió un mensaje de texto rápido diciéndole que iría a ver las peleas de héroes mientras se cambiaba, luego agarró su honda y algunas docenas de canicas y salió por la puerta. Necesitaba acostumbrarse a su nueva arma, considerando que nunca antes había usado una honda, y podría ser solo su baja autoestima hablando, pero de alguna manera no pensaba que la mitad de una pelea fuera el mejor momento para practicar su puntería. De ahí el por qué iba a hacer alguna práctica de tiro. Su primer pensamiento fue ir a un parque, pero no quería arriesgarse a encontrarse con alguno de sus compañeros de clase. Intentaron destruir sus cosas en el mejor de los días, pero si lo vieran practicando con un arma, bueno, Izuku no quería tener que volver a la ferretería tan pronto.
Además, probablemente era mejor practicar en algún lugar apartado porque si la gente lo veía practicando con un tirachinas y luego Viridian comenzaba a usar un tirachinas poco después, entonces eso podría ser lo suficientemente sospechoso como para llevar a la policía a su puerta y él preferiría no hacer nada que preocupara a su mamá. Entonces, los parques estaban fuera. Podía ir al bosque donde solía jugar con Kak-chan, pero realmente no sabía si Kak-chan todavía estaba ahí después de la escuela y realmente preferiría mantenerse fuera de su radar en este momento, por lo que no podía ir a la bosque. Eso, por supuesto, salió la playa. La playa de Dagobah definitivamente no era tan bonita como lo había sido hace unas décadas, pero eso no fue realmente culpa de la playa, al igual que no fue culpa de Izuku que él fuera inútil. Era simplemente un hecho de la vida. A Izuku se le había presentado hace unos años, cuando se había unido a Kak-chan y sus amigos por una tarde y pasaron junto a él. Oye, ahí es donde deberías vivir, Deku. Te sentirías como en casa con toda la basura. Él había tenido algo de razón. Sí, la playa no olía muy bien desde que el extraño olor a pescado del océano se mezclaba con las pilas de basura podrida, pero la ventilación estaba bien, por lo que Izuku solo tardó unos minutos en dejar de notar el olor, pero era aislado y pacífico. No había nadie aquí para golpearlo o decirle que se suicidara, era solo él y toda la basura inútil que la gente había tirado. Fue agradable. Izuku cavó en las pilas antes de encontrar una pieza de chapa que no estaba demasiado oxidada y la colocó contra una vieja lavadora, luego se paró unos metros atrás y sacó su resortera. Le tomó algunos intentos descubrir cómo pellizcar la canica a través de la bolsa para que no la dejara caer, pero muy pronto había alineado su tiro y apuntado al centro muerto de su objetivo improvisado. Izuku respiró hondo y lo soltó. Ahora, si tenía razón, la canica debería hacer un sonido cuando golpeara el objetivo y, bueno, o su objetivo no emitió ningún sonido o lo había fallado. De esas dos posibilidades, Izuku tuvo que admitir que la última era mucho más probable. Miró en la arena debajo del objetivo, pero no pudo ver la canica, por lo que obviamente su puntería estaba un poco equivocada. Buscó durante 2 o 3 minutos completos antes de darse por vencido y buscar una lona para poner detrás de su objetivo. No quería que los montones de basura se comieran todas sus canicas antes de que tuviera la oportunidad de practicar. Finalmente, Izuku encontró una lona que no tenía demasiados agujeros y la colocó entre su objetivo y la lavadora, luego colocó otra lona en la arena debajo de ella. Bien, ahora que se las arreglara para disparar en el área general del objetivo, no debería perder sus canicas. No es que obviamente no hubiera perdido sus canicas hace mucho tiempo, considerando que había elegido convertirse en un vigilante, así que, broma tonta, realmente debería dejar de intentar ser gracioso. Todavía no dio en el blanco en su siguiente disparo, pero la lona funcionó bien y atrapó la canica para que pudiera reutilizarla. Sus brazos estaban comenzando a doler cuando finalmente escuchó el sonido metálico del ator cuando golpeó el objetivo por primera vez, e Izuku no pudo evitarlo mientras gritaba de emoción y comenzó a saltar, sorprendiendo a algunas gaviotas que había estado tratando de encontrar algo para comer entre la basura. Se sonrojó de vergüenza antes de darse cuenta de que nadie se molestaría con él por gritar porque no había nadie alrededor, y luego sonrió. Lo había hecho. De hecho, acertaría en el objetivo. Para cuando el sol se estaba poniendo, Izuku pudo acertar de manera confiable en su objetivo y la chapa estaba cubierta de pequeñas abolladuras. Le faltaban algunas canicas desde que sus tiros se desviaron violentamente, pero en general, Izuku pensó que la tarde había sido un éxito. Se sentía cálido y feliz, y si no supiera nada mejor, casi diría que estaba orgulloso. Si así era como Kak-chan se sentía cada vez que alguien le decía lo maravilloso que era, entonces Izuku podía ver el atractivo. Katsuki no sabía cómo se suponía que debía sentirse. Realmente no debería sentir lástima por Deku. Y definitivamente no debería sentirse culpable por cómo lo trató. El cabrón sin peculiaridades se lo merecía por ser tan débil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Katsuki sentía que iba a vomitar cada vez que uno de esos extras en la escuela le decía que saltara de un techo? Él le había dicho a Deku que saltara de un techo. Debería ser diferente si alguien más lo estuviera diciendo. Pero, ¿Deku era realmente tan débil como todo eso?
Cuando todos esos héroes habían estado sentados sobre sus traseros, Deku había sido el único en correr hacia adelante para tratar de salvarlo. ¿Significaba eso que Deku era fuerte? ¿O significaba que Katsuki era débil? Era incluso más débil que Deku si tenía que depender de un debilitamiento sin peculiaridades como ese para salvarlo. No. Tenía que ser fuerte. Tenía una peculiaridad que le permitía hacer jodidas exposiciones. Él iba a ser el héroe número uno y no había forma de que Deku o cualquiera de esos extras inútiles se interpusieran en su camino. Iba a ser incluso mejor que All Might, pero All Might trataría a Deku como lo había hecho. Pero, todos sus maestros sabían que iba a ser un héroe, y le habrían dicho si no estuviera actuando como un héroe, ¿verdad? Siempre estaban hablando de cómo Katsuki tenía lo que se necesitaba, y los héroes eran mejores que todos los demás, así que él era mejor que Deku, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se sentía tan mal? Al principio, solo pensó que el lodo debía haberle provocado náuseas o algo así, porque no había ninguna razón lógica para que se sintiera así. Era fuerte, obviamente no estaba haciendo nada malo. Pero, ¿y si lo fuera? Katsuki se quitó las mantas y fue a su computadora. Obviamente, no iba a poder dormir pronto, también podría ser algo productivo. Se encontró buscando cómo ser un héroe. Obviamente, estaban los artículos que había leído 1.000.000 de veces antes sobre cómo postularse a las escuelas de héroes, lo que se necesitaba para obtener una licencia y toda esa basura, pero eso no era lo que Katsuki estaba buscando en realidad. Frunció el ceño antes de escribir algo más en la barra de búsqueda. ¿Cómo se supone que debe actuar un héroe? Hizo clic en un video de All Might y se apresuró a ponerse los auriculares para no despertar a su padre. La bruja dormía como una roca, por lo que no estaba preocupado por ella. La entrevista tenía algunos años y All Might sonrió mientras se sentaba frente al anfitrión. El sofá se hundía bajo el peso de sus enormes músculos. El anfitrión parecía un bebé en comparación, pero siempre era posible que fueran más pequeños de lo normal debido a su peculiaridad. Así que All Might, sé que muchos niños sueñan con ser un héroe como tú. Comenzó el anfitrión. También deberían. All Might se rió. Es una carrera difícil, y definitivamente no es para todos, pero si tienes lo que se necesita, es extremadamente gratificante. Exactamente. Y todos sabemos lo agotador que puede ser el heroísmo físicamente, pero ¿qué pasa emocionalmente? All Might, ¿qué crees que se necesita para ser un héroe de corazón, incluso para aquellos que nunca obtendrán una licencia? Esa es una buena pregunta. All Might se detuvo por un momento como si estuviera pensando. Creo que un héroe es alguien que da esperanza a los demás. Levantan a los demás en cada oportunidad y los animan a ser mejores. Las personas a las que defendemos los héroes casi siempre serán más débiles que nosotros. Si este no fuera el caso, entonces todos se defenderían y los héroes no serían la carrera esencial que son hoy, pero es nuestra responsabilidad asegurarnos de que encuentren su fuerza interior y convertirse en las mejores personas que puedan ser. ¿Qué hay de los héroes como Endeavor, que son conocidos por despreciar a sus fans? No puedo hablar por todos los héroes, por supuesto, pero personalmente no habría llegado al puesto número 1 si hubiera gastado mi tiempo y energía insultando a mis fans. Katsuki se congeló cuando All Might se volvió para mirar a la cámara y se sintió como si estuviera mirando directamente a su alma. Un héroe no es alguien que insulta a otros. Un héroe es amable y consuela a las personas en medio de los desastres. Mi mentor me enseñó una vez que si una persona necesita salvar, eso significa que está pasando por el peor día de su vida. Si los insulta en lugar de salvarlos con una sonrisa, ¿realmente los está salvando? ¿O estás empeorando aún más el peor día de sus vidas? Por eso creo que un héroe siempre debe esforzarse por ser amable, hacer felices a los demás y darles esperanza. Eso es lo que realmente hace a un héroe. El entrevistador se rió y pasó a la siguiente pregunta mientras la audiencia del estudio aplaudía el símbolo de la paz de la nación y Katsuki se quedó mirando su reflejo en la pantalla mientras se oscurecía cuando se cargaba el siguiente video de la lista de reproducción. Mierda.